Bueno, ahí está el tema, cada vez insistimos, cada vez recurrente, más recurrente en las mañaneras y cada vez una posibilidad que se ve con más fuerza, enjuiciar a expresidentes o al menos una consulta para preguntar a los ciudadanos si se debe o no llevar a juicio a los expresidentes, a quienes marcadamente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Babel Arroyo. ¿Cómo estás, Ibabel? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez. Buenas noches. Gracias por buenas noches estar acá, Jorge Fernández Menéndez. Muy buenas noches. Buenas noches, Ezra Chabot. Ezra. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo la ves? ¿Enjuiciar o no expresidente se debe, se puede preguntar ese asunto a la ciudadanía? No se puede preguntar. Bueno, se puede preguntar, sí, ya sabes lo que te van a contestar, los van a aventar a la hoguera, todos los van a quemar, pero esto, vamos, no es un tema de preguntas. Si existe algún tipo de delito, y esto, por supuesto, todavía antes de la reforma del año pasado, bueno, pues tendría que ser por traición a la patria o por faltas graves. Esa sería por la razón. Y si lo tiene... Sin preguntar. O sea, ese, digamos... En es las como vías institucionales. No, bueno, es como si hacemos un referéndum o una consulta sobre pagar impuestos, sobre justicia. Sobre eso no se hace. Simplemente la justicia procede. Eso sin duda alguna. Esa es por una parte. Lo otro es, a mí me queda claro, es que pues ya en el mundo de los videos y en el yo te presento los míos, tú sacas los tuyos, la tercera vía es, bueno, pues saquemos otro elemento político que pueda ser lo suficientemente fuerte como para posicionar, en este caso, al propio gobierno, y es la idea de los expresidentes. Nada más que ni puede hacerlo en la fecha, ya lo decías tú, en agosto tendría que ser, sí. No puede ser la fecha de la elección del próximo año, eso uno, y dos, esto no tiene nada que ver con la ley, porque no puedes al mismo tiempo estar pues festinando o preguntándole a la gente que si quiere o no juzgarlos, y por otro lado llevar un debido proceso que, si en el caso de los videos está prácticamente pues imposibilitado por haberlos mostrado, en este caso todavía no. Ahora, dice el presidente López Obrador, Ibabel, que él está en contra. Además, lo ha dicho desde hace meses, que él no quiere que se juzgue a los expresidentes. Es más, que si se lleva a cabo la consulta, él votaría en por el no. Sí, vamos a poner los dos escenarios. Digamos que la consulta se realiza por una de las tres vías, como ha planteado el presidente, y entonces se le pregunta a la gente, ¿quieren que enjuiciemos a los expresidentes? No queremos, porque el presidente está en contra. Entonces, ¿qué ya? O sea, y si salen de elementos que determinen que sí se les tiene que perseguir, ya no se les va a perseguir. Ahora otra. Todos dicen, sí, vamos a enjuiciarlos. Los enjuiciamos. Y luego, de todas maneras, no hay elementos suficientes para que sean castigados por algún delito. ¿Y entonces qué? O sea, quedas mal por todos lados. No, me parece que es una broma, y además es una broma que parte de una concepción equivocada sobre lo que son los expresidentes, porque es una práctica política que no se les enjuicie, pero en ningún lado dice que no se les puede enjuiciar. O sea, no tienen un fuero después de haber dejado la silla. Pero como broma es bastante popular, porque si le preguntamos a la mayoría de los ciudadanos, los van a querer ver sentados en el banquillo de los acusados. Por lo mismo que decía Erra, si tú le preguntas a la gente, ¿quiere pagar impuestos? Ponemos el ISR a cero, todo el mundo va a decir que sí. A mí me encanta pagar impuestos. Sí, a mí me encanta juzgar al presidente. Me encanta. Pero ese es el tema, no tiene sentido. Ahora, tiene sentido, desde el punto de vista de la ley, no tiene sentido. Además, hay delitos. A ver, Carlos Salinas de Gortari fue presidente ya hace algunas décadas, ¿no? No hay delito que no haya prescrito. Pero todo este ambiente a mí me recuerda, hablando de Carlos Salinas de Gortari, hablando de Ernesto Zedillo, me recuerda mucho el ambiente de 95 y me recuerda el proceso de Pablo Chapa Besanilla. Son esos procesos en medio de una crisis económica brutal, menor que la que estamos viviendo ahora, de lo que había ocurrido del levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. De repente pones a Pablo Chapa Besanilla como fiscal todopoderoso y comienzan una serie de detenciones donde eso causó conflictos en su momento con el propio Pablo Chapa. Primero definía quiénes eran los responsables y los culpables y luego hacía la investigación. Y es un poco lo que estamos haciendo ahora. Ahora defines, bueno, los expresidentes son culpables de N cantidad de delitos. Y es verdad, claro que hubo corrupción, en los tres gobiernos hubo elementos de corrupción, pero juzga entonces los delitos en sí, no hace falta una consulta para eso, no puedes consultar si vas a aplicar la ley o no, y además si la vas a aplicar en específico para 3 personas o no, es una barbaridad, y tampoco se está planteando, porque yo no lo he escuchado, que se va a apelar al INE para que organice la consulta. Además, me parece que es un desaseo
absoluto en este Ni momento. siquiera hemos escuchado las acusaciones concretas. Los mandamos a lo que era así, porque luego vemos. ¿Y de qué se les va a acusar? Sí, ¿de qué? ¿Y cómo sería el fraseo de esa pregunta para enjuiciar o no? Ni siquiera es el fraseo. La Suprema Corte de Justicia tiene, digamos que pasa por la fase de los ciudadanos o el presidente o el Congreso. La Suprema Corte de Justicia tiene que dictaminar fundamentalmente si es materia o no de consulta. Y la impartición y procuración de justicia no son materia de procuración Entonces la de justicia. Corte diría que no. Sí, o sea, o el ya presidente está podría claro. mencionar, a ver, Sería- yo lo puse sobre la mesa. Sería suicida. La Ok. Corte no quiso. Sí, pero aquí el tema es ese, Manuel. El tema es por qué en este momento el presidente de la República viene a plantear esto. Es porque los expresidentes le están entrando al juego político. Uno no le está entrando, al contrario, se está escondiendo, que es Peña, que no quiere saber nada Ni del una asunto. palabra, sí. Por supuesto, mientras menos le diga. Sí. El otro, Felipe Calderón, está, por supuesto, en esto y es Está en parte. el juego, sí. Está en el juego y es parte de la jugada y por eso está entrando. Y el otro, bueno, pues Carlos Salinas Siempre ha estado en el juego. Siempre ha estado en el juego y es el villano Siempre ha favorito. sido Claro. el Y es innombrable. el La innombrable sombra villano detrás de favorito, todo. ¿sí? De Fox ni quien se acuerde en este sentido, ¿no? Pero, bueno, Fox levanta la problema. mano y dice, a mí, ¿por qué no me quieren enjuiciar? ni caso, O sea, no sean así. Pero me queda claro que la jugada va por ahí. El tema de los videos y de yo tengo el tuyo, tú tienes el mío, quién es más corrupto que otro, generó una situación de atorón político que ahora trata de ser resuelta a través de otro asunto que es vámonos directamente a los Y presidentes. trata de ser resuelta además en una lógica que se entiende, políticamente se entiende. A ver, el tema de los videos y el contravideo y los contravideos y demás, que se lleva se aguanta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provocó? Se frenó el tema Lozoya. Yo no digo que se vaya a frenar a mediano o largo plazo, pero por lo pronto lo tienes que replantear, lo tienes que repensar porque no da para tanto. Entonces metes el tema de los expresidentes y es un debate que va a dar, como va a dar el tema del avión, aunque para muchos no tenga mucha sensatez, y estás desviando la discusión política en otro ámbito porque se vio que el tema de los videos o el tema de Lozoya, si no se procesa bien, puede ser peligroso para muchos, para el sistema político, pero puede ser peligroso para el propio presidente de la República, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo, por todos los intereses que están involucrados. Tú no puedes presentar una denuncia contra 3 expresidentes, exsecretarios de Hacienda, gobernadores, legisladores, y pensar que no va a pasar nada, que todo el mundo se va a quedar de así. Digamos que el elemento paralelo sería voltear a Brasil y ver los casos de Dilma Rousseff y de Medio mundo a la cárcel, el caso de Yavalato. desmanteladas las Sí, claro. instituciones. O sea, finalmente empezaste a meter, a mover a toda la gente y los llevaste a juicio y no tenías la suficiente capacidad ni siquiera ni para procesarlo, ni para finalmente poder llevar de una forma muy clara una transición que te diese la posibilidad de reconstruir un determinado... Pero Fíjate el asunto es si se persigue un objetivo político, un objetivo mediático, o realmente se busca impartir justicia. No, bueno, a ver, ¿No? vamos a ver, permíteme hacer un ejercicio especulativo, solo así rápidamente, para ver en dónde estamos parados. Imaginemos que yo tengo un video, ¿no? Tengo un video que te compromete porque tú ¿De quién? cometiste Cuéntame, algún ¿no? delito. Cuéntame, por favor, siempre. Alguien más, no a ti. Y entonces, si yo tengo un interés en que seas castigado por el delito que cometiste, bueno, ¿a dónde voy? ¿Voy a ADN 40? Pues sí me gustaría, pero no, primero voy a la justicia. O sea, digo, esta persona cometió un delito. Ahora, si yo tengo un interés político o el video no es lo suficientemente sólido para que eso constituya una prueba para la justicia, entonces ahí sí ya voy y lo saco a los medios, porque no me interesa que se imparta justicia. Lo que me interesa es que eso tenga un impacto en la opinión pública y que se manifieste de manera concreta en una actitud electoral en el 2021, porque además ahorita una sanción social así como que esto va a inhibir la corrupción de aquí en adelante o va a combatir la impunidad, que es voltear hacia el pasado, eso no va a suceder. O sea, en todo caso ahorita lo que está sucediendo es que hay una especie de control social que es una sanción colectiva a quienes aparecen en el video, y si eso se traduce en el voto en unos años, pues bueno, eso estaría maravilloso para quienes lo están Así utilizando es. como herramienta. Y yo añadiría un tercer elemento que creo que es el eje de todo esto. La bronca más grande aquí es una bronca económica
en donde se te está desmoronando, y una bronca de salud, en donde los contagios continúan. Una de seguridad. Y una bronca de seguridad, Jorge la conoce muy bien, sí, en donde ahí tienes los tres elementos que se te están moviendo y que en lugar de tratar de encontrarle a un año todavía, un poco menos de un año de la elección, una especie de acuerdo o ver cómo le hacemos para evitar que esto, que es una verdadera catástrofe, porque que caer al 12%, tener una cantidad de muertos que tenemos y contagios y sin saber cómo lo vas a parar, y la crisis de seguridad te obliga a no estar pensando en elecciones necesariamente en este momento y a pensar en un acuerdo que te diese la posibilidad de resolverlo. Si no lo haces, entonces empezás a jugar a expresidentes, videos, etcétera. Yo creo que aquí el problema es la definición de prioridades. Y hay, al presidente López Obrador, en toda su carrera política, siempre le salió muy bien una estrategia que en otros políticos ha salido mal, que es la fuga hacia adelante. Sí. Ante cada crisis, Andrés Manuel ha fugado hacia adelante, ha puesto una carta, una apuesta mayor sobre la mesa y le ha salido bien. Sí, le ocurrió con los videoescándalos, que cualquiera pensaba que eso cualquier político lo hubiera destruido. Sí. Y le salió muy bien, y con el desafuero le volvió a salir muy bien, y estuvo a punto de ganar las elecciones de 2006. Entonces, yo creo que dobla la apuesta, aquí en medio de todo este escenario de crisis económica, de una pandemia que luce fuera de control, de una crisis de violencia y de inseguridad, el presidente controla la narrativa, pone las riendas y apuesta su resto. Apuesta a que salga bien este debate. Porque fíjate, ya tenía el escándalo, como había bien mencionado Jorge, ya tenía espectáculo para entretener, porque ya teníamos lo de Lozoya, teníamos lo de los videos, pero efectivamente está doblando la apuesta. Pero Ezra dijo algo muy importante, que es el peligro que se corre con esto. Podemos verlo como que dobla la apuesta. Cuando alguien dobla la apuesta se corre un riesgo, o podemos verlo como que le está metiendo más oxígeno al fuego, le está metiendo más oxígeno al fuego. Y si el sistema político no lo procesa bien, que es lo que mencionó Ezra, sí estamos en un problema, Nadie sale ganando. No es que estemos a favor de que el PAN se beneficie con esto, el PRI o Morena. No, puede ser que todos los partidos salgan perdiendo, y con ellos el sistema político mexicano y la democracia. Eso es parte de la apuesta, ¿no? Lo de Brasil, como decíamos, lo hemos platicado, termina con Jair Bolsonaro de presidente, un presidente de ultraderecha, casi fascista. Y con expresidentes en la cárcel. Y con expresidentes que al final ni terminaron en la cárcel, ya no participaron. Bueno, pero Lula fue a dar a la cárcel. Claro, pero destruiste, y ganó Bolsonaro porque Lula estaba en la cárcel. Porque y destruiste el sistema político. El tablero, porque lo que destruyes es el tablero en el que tienes estos actores que más o menos van equilibrando las cosas. Destruyes eso y no sabes de eso qué puede salir, no sabes si es un Bolsonaro o algo maravilloso. Ahora, este tipo de nunca sale nada. Sale Putin, los Bolsonaro. No me dan chance. Ahora, si tienes un sistema legal, un Estado de Derecho, que tiene instituciones bien armadas, con toda una estructura, este tipo de cosas pueden relativamente contenerse. O sea, si tú ves los absurdos que Trump quiso hacer en Estados Unidos y llevar y mover, hubo una estructura que finalmente lo contuvo hasta un determinado punto y no alcanza a hacer esto. Y hay instancias, tribunales de distrito, etcétera, que lo consiguen contener, y el señor no puede rebasar esto, y a pesar del peligro que representa, sigue estando relativamente controlado. Pero nuestros estados de la América Latina son estados cuyo sistema jurídico es un sistema endeble, un sistema muy poco firme, y en ese sentido los delitos de los presidentes, los delitos del sistema político en general, se juzgan en lo político y no en el aparato legal. En México, cuando los grandes éxitos que se han dado es cuando hicimos de la Suprema Corte de Justicia un ente autónomo, cuando finalmente esto empezaba a caminar, pero una crisis de esta magnitud no tiene el... ¿Pero qué quiere la tribuna, la grada? ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere un juicio jurídico, legal? Nuestro desafío es que si un presidente es un estafador, o un expresidente robó, o un expresidente cometió un delito, exista un canal jurídico legal que lo pueda finalmente juzgar. Sí. A ver, el Watergate norteamericano finalmente se condujo en un canal legal que terminó en una solución política porque era lo que mejor les favorecía, pero tuvo que entrar en canales legales. Aquí no hacemos eso, aquí no existe eso. Aquí estamos viendo a qué horas truena el fusible para finalmente sustituirlo por otro. Y porque
Una cosa es la política y otra cosa es la judicialización de las denuncias políticas. A ver, volvemos al tema. En el gobierno, sobre todo de Peña Nieto, se cometieron una enorme cantidad de actos de corrupción. En Pemex se cometieron una enorme cantidad de actos de corrupción. El caso de agronitrogenados es clarísimo, hombre. Pero ni siquiera Alonso Ancira, con el caso de agronitrogenados, lo puedes terminar procesando, porque una cosa es saber que se hizo un acto de corrupción, otra cosa es comprobarlo. Me parece muy bien si la actual administración quiere hacer las denuncias de los actos de corrupción que se cometieron, pero tienes que tener los instrumentos para judicializar y respetar entonces el debido proceso si los quieres judicializar. Aquí simplemente con todo lo que ha ocurrido, videos, filtraciones y demás, el debido proceso ya se perdió hace tiempo. Pero es que quizá si no Arturo Saldívar aplica, claro, por eso, si Arturo Saldívar aplica cuando estos casos lleguen a la Corte, porque al final van a tener que llegar, el mismo criterio que aplicó con la CACES, va a tener que decir, se vio lo debido proceso. Bueno, al paso que vamos, ya ni siquiera uno de los personajes más relevantes que ha traído es esta administración para decir que si es en serio el combate a la impunidad, que no a la corrupción, porque no es lo mismo, se va a ir a su casa, va a salir libre. Es el único que tiene una acusación concreta, fue detenido, o sea, todo está armado. Y es confeso. Fuiste por él. Es confeso. Es el único que tenemos allí y nada de lo que ha entregado tiene relación con eso que hizo, que además es de una gravedad inmensa. O sea, el daño al erario que hizo con la compra de agronitrogenados y el daño al erario con Pemex no tiene nada que ver con los miles de pesos que le hayan entregado a algunos asistentes o a algunos senadores presuntamente por su voto. No tiene nada que ver. Y no quiero decir con esto que hay que exonerarlos, no, que paguen por lo que hayan hecho. Sí. Pero eso no tiene nada que ver, es así frente a esto de este tamaño que es el daño al erario en Pemex. Y eso ya pasó. Ya. Ahora sigue siendo un juego de narrativas y hasta ahora el presidente López Obrador tiene el control de la narrativa, tan la tiene que este es el tema. Más bien, yo creo que sí la llegó a tener cuando saca el video de Lozoya y empieza a jugar. Cuando le sacan el contrario, entiende que esto puede ser una guerra de videos en donde no le puede ir tan bien. Y entonces empiezan a brincar al tema de expresidentes para ver si esa es la narrativa. Lo que dice Jorge, tengo un video de algún expresidente? No, da lo mismo. Pero lo que dice Jorge es cierto, es muy claro. El hecho de que finalmente no haya una lógica, una narrativa común, digamos, entre las partes, entre lo que implica la posibilidad de encontrar un verdadero culpable, eso es lo que finalmente lo veremos. César, gracias. Muchas gracias, Jorge, gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Te dejamos correr a todo. Vamos corriendo a todo personal. Jorge Fernández, buenas noches, pásela bien.